Bueno, muy buenas noches, Edward. Saludos también a Laura, que debe estar viendo este video, a Julio, que también esperamos que esté viendo este video. Hoy tenemos un encuentro en nuestro laboratorio de perspectiva, donde la intención principal es centrarnos como en la etapa que estamos, pues elaborar hipótesis. Pero antes de elaborar hipótesis, yo quería pues como afianzar algo que les había dicho tal vez el encuentro pasado, y es, nosotros estamos en un ejercicio exploratorio entendiendo una metodología que busca la construcción de escenarios futuros para una organización, para un sistema, un territorio, en este caso es para la corporación Elena y Juan, ¿cierto? Dentro de esa exploración del futuro pasan muchas cosas y entre esas cosas que pasan, por ejemplo, está el tema de la disponibilidad, del tiempo que se tiene para poder hacer los ejercicios, también del mismo deseo que uno pueda tener frente a ellos. Entonces, eso que nos pasa a nosotros en esta etapa, ¿cierto? Que nos está ocurriendo por la altura del año, por las altas obligaciones, le pasa a las empresas también, ¿cierto? Ellos quieren aventurarse en estos ejercicios de exploración, pero llegan a un punto donde se dan cuenta que a veces esa multiplicidad de ocupaciones y las responsabilidades del día a día como que los absorben y no logran avanzar. Entonces, cuando eso ocurre, pues, ¿qué hay que hacer? ¿Cierto? Lo que hacemos es invitarlos a que adquieran un poco más de disciplina frente a una expectativa que ellos mismos como organización tienen. Lo mismo nos pasa a nosotros. Tenemos algo bonito entre manos, ¿cierto? Yo quisiera transmitirles un mensaje y es, no se estresen, es decir, ojo, una cosa es no estresarme y otra cosa es desentenderme, son dos cosas diferentes. No estresarme, es decir, no tenemos, a mí no me está llamando Marta, Elena y Juan, ni me está llamando Mamilú, no ninguno, nadie, ¿cierto? Es más, es posible que hasta se hayan olvidado de nosotros. Listo. Eso no quiere decir que nosotros no sigamos con un propósito. Y es un propósito de entender bien la metodología y transmitir un mensaje a esta corporación. Entonces, la idea es, entendiendo que no tenemos una carrera encima, lo que sí debemos tener es una disciplina para poder ir avanzando y que esto no sea un ejercicio que se alargue y se alargue y se alargue. La buena noticia es que yo a ustedes los pasé en el informe de semillero, ¿cierto? Como integrantes del semillero. Y ya ustedes desde este semestre son integrantes del semillero de liderazgo y emprendimiento de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Y están adscritos con un ejercicio de prospectiva para la Corporación Elena y Juan. Entonces, eso también les suma a ustedes porque es posible que el día de mañana quieran ser de pronto docentes de apoyo, y eso sería un requisito, estar por lo menos un año en un semillero de investigación con una investigación formal. Entonces ya están como recorriendo ese camino, que me encantaría que alguno de ustedes tenga la disponibilidad y que pueda participar como docente de apoyo en investigación, ¿cierto? Que es algo bien pagado, que los proyecta a ustedes también en sus hojas de vida y es muy bueno, sobre todo para, por ejemplo, en el caso de Edward, que quiere orientarse hacia temas académicos, eso lo impulsa muy bien. Entonces, el mensaje es, venga, no nos estresemos, pero tampoco lo dejemos en el olvido, venga, vamos avanzando de manera disciplinada. Si nosotros, digamos que de aquí a fin de año no alcanzamos a terminar, pues no pasa nada, pero la idea es retomar y que digamos que en el primer semestre del próximo año, los primer trimestre, podamos tener un ejercicio serio, con unos elementos concretos que puedan serle de utilidad a una corporación que necesita quien le muestre un camino hacia el futuro. Eso es. Listo, sería como mi mensaje inicial. Entonces, ahora, estamos en una etapa súper importante. Y es una etapa en la cual surgen muchas dudas. Dudas en la forma misma en que se vive la etapa en cuanto a esas construcciones de hipótesis en la que estamos. Y dudas también que, por ejemplo, en mi caso, hoy que yo estaba trabajando un ratico en la tarde la construcción de hipótesis, me surgía la duda y yo decía, yo no sé si por ejemplo a Edward que le ha estado trabajando le surgía. Yo leía la información de las tendencias, yo decía, ay, pues madre, esto le falta, ¿cierto? Aquí podrían haber más elementos, pueden haber otros hallazgos que también sean interesantes para la corporación. Entonces, ese tipo de dudas son normales y nosotros tenemos que irlas resolviendo. Si, por ejemplo, en cualquier momento, por cualquier razón, se identifica una nueva tendencia, un nuevo factor de cambio que se va a presentar, lo traemos como un hallazgo a nuestra
archivo de tendencias y miramos con cuál de nuestros actores o variables se ajusta más para que esté disponible para utilizarlo en una hipótesis. Mientras estemos en este ejercicio de rastreo de hipótesis, pueden seguir llegando nuevos elementos y de hecho podemos ser inquietos en cuestionar. Esto sirve, esto no sirve, esto aporta, aquí falta, aquí puedo profundizar. Ese es como el gran reto en la etapa que estamos. Listo. Estamos en una etapa que se llama entonces análisis morfológico que comprende la construcción de hipótesis y la valoración de hipótesis. Todavía no vamos a valorar porque no hemos cerrado la construcción, entonces estamos en construcción. Dijimos en el encuentro pasado, uno puede construir hipótesis de tres formas diferentes. Voy a compartir mi pantalla como para ir recapitulando. Yo puedo construir hipótesis, que debo construir hipótesis, ¿cierto? Debo, no ni siquiera si quiero, sino que debo construir hipótesis porque es la única forma de ir encontrando esos fragmentos de futuro a los que queremos llegar. Entonces yo debo construir hipótesis considerando que tengo unos actores y que tengo unas variables, ¿cierto? Entonces decimos, va, yo tengo unos actores que pertenecen y unas variables que pertenecen a un subsistema que se llama Elena y Juan, que es condición psicológica, cuidadores, infraestructura, y así sucesivamente en diferentes subsistemas, ¿cierto? Cada subsistema tiene sus propios actores y variables, y cada subsistema nos reta a estudiarlo desde la información que hemos recolectado y determinar qué podemos decir del futuro de ellos, ¿cierto? A través de hipótesis. Ahí el reto es pensar de la siguiente manera. Si yo tengo un actor que se llama familia, el mínimo esperado, es decir, el mínimo esperado en un estudio de futuro es una hipótesis de familia. Una hipótesis que en un contexto asociado a los problemas que tienen las familias, que son disfuncionales, que les falta recursos, que se separan, que tienen estigmatización, o que, por ejemplo, tienen nuevos modelos de conformación, o que tienen, ¿cierto? Todos esos problemas. Nosotros queremos decir algo en el futuro. Y entonces nos valemos de la información que hemos recolectado para intentar hacer un planteamiento. Pero si no llegamos a esos planteamientos, pues no está pasando nada, ¿cierto? No tenemos nada de qué decir del futuro porque no estamos logrando plantear nada. Ahora, debe ser un ejercicio metódico, específico, en el sentido de que yo no puedo pretender hacer 40 hipótesis de golpe. No, yo me concentro una a la vez y me concentro un problema a la vez y un rastreo de factores de tendencias o cambios a la vez y una construcción o un concatenamiento a la vez, uno a la vez. Cuando yo ya haya concretado uno, que seguramente no será perfecto, que seguramente tendrá elementos que pulir, paso a otro. ¿Cierto? Cuando ya me siento como que tengo ese elemento, esa hipótesis construida básica, puedo pasar a otro. Y de esa manera disciplinada, en lo que nosotros vamos estudiando la información que tenemos y vamos haciendo una construcción, pues se van engrosando y se va de alguna manera construyendo fragmento a fragmento el futuro que estamos buscando. Pero el reto en esta etapa es decir algo lo suficientemente valioso de cada uno de estos actores y variables, determinando si lo que tenemos sirve o si eso no sirve. Y si eso no sirve, habrá que ir a rastrear otra vez más, habrá que seguir las pistas, habrá que tener entusiasmo para encontrar nueva información. Listo. Entonces tiene que ser sobre esa dinámica constante lo que ocurre allí. Listo. Algo que también quisiera aclarar desde el tecnicismo es que esto, cuando ustedes ven este archivo, ¿cierto? Que estamos viendo aquí en pantalla, que dice que venimos de una información retrospectiva, de una información de liberación, de una información de vigilancia, listo, y que tenemos unos subsistemas, y que esos subsistemas tienen actores y variables, y una información aledaña, y que nosotros estamos leyendo todo eso. Todo ese proceso se llama espacio morfológico. Y a uno le dicen que uno tiene que ser ordenado en su espacio morfológico, ¿cierto? Que uno tiene que tener cierta estructura, orden a la hora de abordarlo. ¿Por qué? Es como decir, es que yo voy a ir a cocinar ahorita algo, ¿cierto? Entonces voy a la cocina a cocinar. Entonces digo, ¿cuál es mi espacio de preparación? Entonces tengo el mesón. Entonces digo, voy a disponer de mi mesón de la mejor manera. Es que voy a hacer, yo no sé ni qué voy a hacer.
Voy a hacer unas pastas. Ah, entonces tengo que sacar carne, la voy a poner a descongelar por acá porque la tengo congelada. Voy a sacar unos tomates y unas cebollas. Voy a sacar las pastas y las voy a dejar listicas. Y empiezo como a organizar las cosas. Ya hice mis pastas, no las he hecho. Solamente separé los ingredientes y los organicé. Y una vez los tengo, empiezo como a organizarlos y a seguir unas recetas para llegar a esas pastas. Ese espacio donde yo organicé mi carne, mis pastas, mis tomates, se llama espacio morfológico en la cocina. Es el espacio de preparación. Lo mismo ocurre en nosotros. Debemos tener un espacio morfológico, es decir, es el espacio donde estudiamos toda esta información que tenemos. Listo. Entonces, como para que nos familiaricemos con esos términos. Ahora, estando en el espacio morfológico, cada uno asumió como unas tareas o unas responsabilidades. Entonces, Eduardo, si te parece bien, yo quiero revisar las tuyas, ¿cierto? Pero quisiera como darles un pequeño ejemplo nuevamente, antes de pasar como a mirar específicamente las que construiste, un pequeño ejemplo de otra hipótesis y la forma en la que la he venido construyendo, solo como recorderis, porque estoy seguro que de alguna manera vos que has estado trabajando en esto, pues más o menos es la secuencia que has seguido. ¿Te parece bien si doy un ejemplito? Sí, claro. Listo, entonces mira, pues. Entonces sucede que yo estoy con Elena y Juan. Listo. Estoy con Laura allí. Laura, pilas pues que me tiene abandonado. Eh, entonces estoy aquí con Laura trabajando en el espacio morfológico del subsistema de Elena y Juan. Es decir, estoy recopilando toda la información que tengo de ellos. ¿Qué he hecho? Entonces me fui al espacio morfológico del subsistema. Primero me familiaricé con los actores y las variables que hay allí. Luego me puse a tratarlas con cariño y empecé como a organizar un poquito los problemas que estaban todos como abultados, ¿cierto? Si me voy, por ejemplo, para sociedad y familia, que es el de Julio, miren que están como un poquito más desordenaditos, es decir, el mesón de él está un poquito más desordenado. Él lo podría pulir un poquito. Entonces yo lo que hice fue pulirlo para que se pueda visualizar un poquito con mayor claridad los problemas, los paradigmas, ¿cierto? Aún las mismas tendencias. Entonces primero lo organicé y me familiaricé con lo que había allí. Ya familiarizado, ya teniendo una idea, empecé a decir, bueno, voy a concentrar un ratico en un problema que yo me sienta afín, que yo me sienta que hay elementos. ¿Por qué siento que hay elementos? Porque yo ya vine y le di una miradita a las tendencias que había por acá, ¿cierto? Muy someramente, pero las miré. Pues digo, ya estoy familiarizado, me voy a venir a mirar de estos actores con cuál me siento como a gusto mire todo lo que hay para trabajar. Yo digo, aquí en procesos administrativos, entonces paré. Y en procesos administrativos había un problema que decía falta de herramientas tecnológicas. La falta de acceso a sistemas de gestión adecuados o de tecnología avanzada puede limitar la capacidad de seguimiento y evaluación de las actividades. Y me quedé pensando en eso, entonces dije, me interesa. Yo creo que puedo trabajar una hipótesis o por lo menos un rastreo sobre esto, sobre ese problema. Entonces lo primero que hice fue marcarlo. Listo. ¿Por qué marcarlo? Si ustedes miran, tenemos otros marcaditos por aquí, ¿cierto? Estos que están en rojo, con otro color de hecho, para saber que como que ya trabajé sobre eso, para que cuando vuelva a sacar otro espacio, trabajo sobre otra cosa diferente. Entonces lo marqué. Yo dije, voy a trabajar sobre la falta de herramientas tecnológicas. Ahora dije, bueno, vámonos a ver entonces sobre esa variable de procesos administrativos, qué tendencias hay. Entonces, en las tendencias específicas de esa variable, me encontré que había dos. Una tendencia que hablaba de los ERP y los CMR, ¿cierto? Como ERP como la gran plataforma que permite la gestión de los datos de una corporación y el CRM como la información específica que se maneja de la relación con sus stakeholders. Y dije, interesante. Y leí esa tendencia y básicamente decía que ahí está en tendencia el uso de CRMs y ERPs, pero particularmente decía que en el mundo de los ERP había uno que se llamaba Ecafon. Entonces, ¿yo qué hice? Ecafon. ¿Qué será eso, hombre? Aquí dice que es un ERP. Listo, dice que es un ERP y como que el corazón de esta tendencia está en Ecafon. Entonces, ¿qué hago yo con Ecafon? Ahí donde está el disfrute de esto. Digo, yo voy a leer más. Entonces, me voy, por ejemplo, para el navegador, ¿cierto? Y voy a buscar.
a profundizar sobre esa pista. Yo digo, ¿qué será Ecafón? Voy a buscar. Entonces busco Ecafón y me encuentro en efecto que hay un software ERP para fundaciones y asociaciones y ONGs que se llama Ecafón. Listo. Miren lo que sí, nótese lo que estoy haciendo. Estoy adentrándome en una pista. Entonces yo digo, bueno, y leo un poquito más, dice Cafón, qué interesante, es para fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Es un software, listo. Tiene unas bondades, listo, cómo se puede, las ventajas. Entonces, yo lo que hago es profundizar un poco sobre para qué sirve Cafón, me familiarizo con él. Listo. ¿Cuánto debo quedarme yo investigando aquí sobre Cafón? eh, lo que yo considere necesario, ¿cierto? El tiempo que yo considere para entenderlo o para descartarlo. Porque yo también puedo llegar aquí a descartar esa pista, decir, no, esto para qué, esto no sirve. Pero yo encuentro que Cafón tiene sentido. Entonces yo digo, ve, qué interesante. Esa pista de la tendencia del ERP específico de Cafón me interesa. Me encuentro otras pistas que hablan de CRM y habla, por ejemplo, entonces que hay unos CRM muy específicos, entre ellos está Soho. Entonces digo, qué interesante. Yo quiero ir a mirar esos CRM. Entonces miren lo que hago. Hago como una hoja en blanco, que ya solo como por poner un nombre bonito, lo llamo tablero de construcción de hipótesis y empiezo a colectar información. Entonces me doy cuenta que, por ejemplo, tengo una información valiosa que es el CAFON, pero hago un rastreo también de CRMs específicos para fundaciones. Miren que este hallazgo de los CRMs específicos para fundaciones no está en esta tendencia, solamente habla CRMs, pero en los CRM que plantea son los más comunes, Salesforce, Dynamics, y eso es muy común, eso es lo que tienen todas las pequeñas y medianas empresas. Entonces digo, sí será ese. Entonces voy y busco eh, software CRM muy especializado para este tipo de organizaciones y encuentro que lo hay, que está Soho, por ejemplo, que está Bloomberg, que está Salesforce Non-Profit Cloud. Yo digo, qué interesantes, eso me parecen bacanos. Entonces ya encuentro otra información que complementa mi tendencia y yo digo, me interesa particularmente Bloomberg, me gusta. Y Soho CRM me gusta, me parece interesante, es muy, muy especializado para este sector. Entonces yo quiero quedarme con esa pista. Listo. Adicionalmente, en la misma tendencia identificada para este actor, se habla de que el tema de chatbots, ¿cierto? Que los chatbots y que el chatbot también podría ayudar. Digo, me interesa. Entonces, miren que marco también todas estas pistas que están asociadas exactamente donde yo estoy parado a procesos administrativos. Digo, esas pistas me gustan, yo las quiero seguir y me las llevo. Entonces, en mi tablerito, que es una hoja en blanco, pego las pistas. Entonces digo, tengo una pista de CRM y ERPs. Yo, como por orden, como por entender la secuencia de mis pensamientos, de la forma en que estoy estructurando, vuelvo es un circo, entonces le doy colores. Digo, la tendencia azul es una, la verde es otra. Digo, son tendencias, solo como para mentalmente organizarme. Luego, entonces digo, ¿qué puedo hacer con esto? Voy a empezar a construir. Entonces digo, ¿cuál era mi problema? Mi problema está enmarcado en la variable procesos administrativos y habla de falta de herramientas tecnológicas. Yo voy a empezar a construir, de hecho no la he terminado, pero entonces voy a construir una hipótesis basada en software ERP y software CRM, pero el corazón de esto es, es el respaldo, es el sustento que podamos darle a la hipótesis. Si yo simplemente digo que en el futuro las fundaciones que cuidadoras de niños vulnerables o que la corporación Elena y Juan tendrá un gran ERP y un excelente CRM, ¿estoy diciendo algo? No, no digo nada. Pero si yo le doy unos nombres a eso y detrás de esos nombres hay una lógica que fue una exploración de esos nombres, pues entonces tal vez esté diciendo algo más contundente que le sirva como una pista o como una información clave para que esa corporación el día de mañana se inquiete por esto y pueda tomar alguna acción en ese sentido. Entonces, más o menos va así, con esas pistas que seguí, entonces más o menos qué he escrito. Yo dije, bueno, la corporación Elena y Juan contará, refiriéndome al futuro, no sé qué futuro, simplemente el futuro, eso lo encontraremos más adelante, pero la corporación Elena y Juan contará con el software ERP Ecafón, el cual
permitirá la generación de un gran impacto al optimizar los procesos financieros, la gestión por proyectos, la gestión de la relación con los fundadores y los entes de control, patrocinadores y donantes. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que a Ecafón le sirve para administrar todo eso. ¿De dónde saqué esa información? Cuando fui consulté sobre Ecafón. De igual forma, se fortalecerá tecnológicamente con la implementación de los CRM, Soho y Bloomerang, los cuales le permitirán gestionar las relaciones con donantes, organizaciones interesadas, facilitando la obtención de más fondos y respaldo. El corazón de esta hipótesis es fortalecimiento con herramientas tecnológicas y el uso específico de ERPs y CRM con nombres concretos. ¿Por qué no la he terminado? Porque yo quisiera ver si todavía esta hipótesis es capaz de hablar de ese otro elemento que tengo ahí en remojo, que es ese tema de los chatbots, ¿cierto? Ver si un chatbot puede servir como una herramienta tecnológica que entre a fortalecer esta falencia que tienen allí. Entonces yo aquí también podría llegar a hablar de los chatbots, pero no contento con eso, ¿cierto? Mira que por aquí está, chatbot para procesos de interacción, ya como que lo estoy empezando a trabajar. Pero no contento con eso, a mí me empieza a surgir una duda y es posible que yo quiera intentar resolverla a través de esta hipótesis y es pensar, venga, ¿y de dónde va a salir Ecafón? O ese ERP y ese ERM, ¿dónde va a salir? ¿Cierto? Yo quisiera darle alguna pista a esta organización de si es que lo van a donar o si es que la versión libre es lo suficientemente poderosa para lo que ellos necesitan, o se puede conseguir un patrocinador tecnológico para eso. Es decir, hasta allá es donde puede llegar una hipótesis. Entonces miren toda la reflexión que hay solo para una hipótesis. Y por eso un mensaje es no compitan, no están compitiendo, no es una competencia contra ustedes mismos de hacer más hipótesis por hora. Es preferible una hipótesis bien argumentada, clara, que dé elementos interesantes a la corporación, a tener muchas hipótesis que se quedan a veces en lo superficial. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Miren, una forma de trabajar, ir seleccionando problemas, ir identificando tendencias que nos pueden ser de utilidad, extrayéndolas, profundizar sobre ellas si es necesario, o sea, seguir la pista e investigar un poquito más. Y una vez tienes todos los elementos, es como lo que les decía yo ahorita, ya tiene los ingredientes, ya tiene las pastas, el tomate, la cebolla, la carne, arranque, intente cocinar algo. Lo mismo ocurre aquí, la hipótesis es como la materialización de todos esos elementos, es como la forma en que se consolidan. No sé si les es de utilidad, pero me parece chévere como que cuando nos reunimos poder retomar esa metodología y esa forma de hacerlo. Algunos me pueden decir, tal vez Eduardo, que yo sé que es más ágil mentalmente. Arlene, y yo tengo que ponerme a hacer todo eso. Yo porque no simplemente leo y de una vez escribo. Si yo mentalmente me siento cómodo entendiendo un problema, leyendo dos o tres pistas y una vez escribiendo y argumentándolo bien, yo lo puedo hacer. La única recomendación que yo le haría es intentar ir marcando lo que utilizaste dentro de tu espacio, ¿cierto? Para que no se vuelva reiterativo construir hipótesis una y otra vez sobre lo mismo, que sino que usted vaya teniendo un control, que ya abordé, que no ha abordado. Listo. Entonces, eso es como más o menos lo que les quería contar a manera de ejemplo. Ahora vamos a mirar un poquito las hipótesis que ha construido Eduardo. ¿Te parece bien, Eduardo? No sé si tienes alguna duda de lo que les acabo de compartir. No, por mí está bien. De hecho, pues lo construí así como mostraste ahora y pues como habíamos visto la clase anterior, pues el encuentro Listo. anterior, habíamos visto pues también cómo se iba construyendo eso y traté pues de hacerlo de esa misma manera. Listo, vamos a mirar. Listo, ¿está preparado para que le varilla? Hágale, Pero eso es bueno, mire, por ejemplo, cuando yo hago hipótesis, a mí también me gusta que me den varillas, o sea, que me digan, hey, no, no es clara, hey, no, qué bacano esto, hey, pero tenés demasiadas cosas, ¿cierto? Porque uno a veces, uno se lee y uno se entiende, pero a veces otros no leen y no nos entienden. Listo. Entonces yo veo por aquí que hay, ve aquí ya hay dos, tres hipótesis, cuatro hipótesis, cinco hipótesis, seis hipótesis, o sea, ya hay un número significativo de hipótesis. Eso puede querer decir que vos tenés una buena capacidad para generar hipótesis o que estás en la carrera, ¿cierto? Concatenando cosas. O puede ser que tengas una buena velocidad y una buena capacidad. Vamos a ver, vamos a empezar a abordarlas. Listo. ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué dice la hipótesis? ¿Cierto?
cuál es el problema como que está intentando resolver, cómo plantea que se va a resolver y si deja las suficientes pistas y lo suficientemente claras como para que eso quede bien estructurado. Entonces, aquí estamos parados en el subsistema de entidades externas, específicamente en el actor benefactores y patrocinadores, ¿cierto? Entonces tú dijiste, yo vi unos problemas por allí, ¿cierto? Que es de dependencia financiera, también un tema de competencia por fondos, también te interesaste en el tema de expectativas de visibilidad o control, todo eso que Es está que marcadito, ¿cierto? ahí era, qué pena, profe, ahí te interrumpo. Hágale. Ahí era una, por ejemplo, una de las dudas, porque, por ejemplo, falta de compromiso a largo plazo, donde dice algunos benefactores ofrecen apoyo temporal o esporádico, lo que puede dificultar la planificación y ejecución de programas a largo plazo, lo vi muy asociado a la dependencia financiera. Entonces, no sé si, porque incluso dentro de las tendencias que tenemos para para benefactores y patrocinadores, para ese actor, ya me gasté las tendencias. Yo sé que tenemos tendencias externas que podemos pues también como asociar, pero para mí esa falta de compromiso a largo plazo queda también como de la dependencia financiera. Pues creo que la hipótesis le da como una respuesta. Y la otra parte que va asociada es que tanto benefactores y patrocinadores, que es el actor, eh, pues está obviamente muy ligado con la variable fuentes de financiamiento. Entonces encontré de pronto como si si las hipótesis no se generaban como una duplicidad, porque encontré tendencias muy parecidas entre uno y otro. Apenas lo Sí, vamos viendo, te voy como comentando ahí esa parte. total, total. De hecho, hay mucha duplicidad en la información de las tendencias. Entonces, vos mismo te vas volviendo como muy crítico, decir, bueno, ¿cómo quiero abordar este problema? Desde esta tendencia, ahora, ¿yo quiero abordar solo ese problema específico o quiero fusionar dos, hasta tres? Yo podría fusionar más problemas o puedo fusionar un problema y dos paradigmas, ¿cierto? Si yo siento que de alguna manera comodidad a la hora de concatenar todos los elementos y explicar formas para atenderlos, yo lo puedo hacer, ¿cierto? Que sí hay que empezar a depurar, y se depura en muchos momentos, se depura en la construcción, después se depura cuando quedan las hipótesis finales, porque pueden quedar dos o tres hipótesis que dicen como lo mismo de diferente manera, o van llegando como a lo mismo, tal vez una la hizo Laura, otra la hizo Edward, y se parecen mucho, entonces ¿para qué vamos a dar dos hipótesis? Venga, o las unificamos o nos quedamos con la que es más clara, listo. Eso es muy normal que ocurra, ¿cierto? En esta etapa del ejercicio. Entonces, Edward, tú mismo, en la medida que puedes unificar problemas, puedes utilizar tendencias, y tú mismo puedes ir diciendo, otra vez lo mismo, ¿yo para qué voy a abordar esto? Es más, lo puedo marcar como si yo ya lo abordé, ya no me voy a poner a abordarlo otra vez, entonces lo marco para no abordarlo nuevamente, ¿cierto? Cosas de ese tipo, ¿sí? Bueno, Listo. ahora, Sí, yo en fuentes entonces de miremos, financiamiento marqué en rojo lo que creía que ya lo había abordado. exacto, que está estudiado, qué puede pasar también y debemos estar preparados para eso. Puede pasar que yo ya había hecho toda una hipótesis, ¿cierto? Yo había hecho una hipótesis que hablaba que para el fortalecimiento administrativo de la tecnología se puede incorporar un ERP que se llamaba tal y un CRM que se llamaba tal y que eso iba a generar una optimización y ta, 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 ta. Y ya tenía toda esa hipótesis. Y de pronto más adelante llegué como a otros hallazgos interesantes, aún más valiosos que ese primer planteamiento. Yo debo estar dispuesto a cambiar esa hipótesis. A decir, no, la voy a cambiar, la voy a reformular, la voy a enriquecer. Es decir, las hipótesis, una vez tú las terminas, no quiere decir que ya quedaron definitivas, hasta que estemos en la etapa de valoración. Como no estamos en valoración, sino en construcción de hipótesis, tú tienes toda la libertad de seguirlas ajustando, porque tú las tienes en la mente y tú dices, ¿verdad que yo hice una hipótesis de esto y me encontré un nuevo aspecto? Entonces me voy a ir a enriquecerlo otra vez y la hipótesis va tomando más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza. O en su momento, desde los nuevos elementos que vas abordando, tú dices, uy, no, esa hipótesis que yo dije no me gustó. Voy a volver a cambiarla, es más, lo voy a eliminar, no me gustó, la voy a volver a abordar desde esta otra cosa que encontré. Todo eso es válido, listo. A eso es lo que se llama análisis morfológico, ¿cierto? Por eso es un análisis, es una construcción permanente. Construimos hipótesis
para después estar como afianzando. Entonces, bueno, partiendo de unos Y, problemas que... Dale, Eduardo. profe, una consulta ahí. ¿Y de pronto hay alguna limitante en complejidad? Es decir, yo puedo construir una hipótesis como la que decías, ve, el financiamiento va a ser así, esto va a ser así, esto va a ser así, pero obviamente eso va aumentando la complejidad de los pasos y de la ejecución de esa hipótesis. Y de pronto al momento de valorarla, pues pueda perder muchos puntos si yo tuviera, por ejemplo, Ajá. diferentes hipótesis repartidas. ¿Uno llega a valorar eso solamente por juicio o cómo, pues Sí, cómo más se... todo Ok, es por juicio experto, pero lo estás pensando de la manera adecuada. La complejidad de Edward no necesariamente le resta fuerza a la hipótesis, al contrario, usted puede tener una hipótesis compleja. Al decir compleja es que usted tiene muchos elementos en ella, entonces usted la justifica de diferentes aspectos. Puede ser compleja porque tiene muchos problemas y varias formas de resolverlo, ¿cierto? Está intentando abordar varios problemas y varias formas de resolverlo, eso lo hace compleja. O puede tener un problema con diferentes aristas en su atención, listo. O puede tener varios problemas que se resuelven todos a través de un solo mecanismo. Entonces, mira que la complejidad está, es por la forma en que vos unís aspectos. Ahora bien, la respuesta que yo te daría es ¿cómo jugar con las hipótesis que sean comprensibles? Si usted siente que al volverla más compleja ya está perdiendo comprensión, no se va a entender, entonces devuélvase, por ahí no es el camino. Porque en efecto, los evaluadores tienden a castigar lo que no entienden. Es más, yo les voy a decir a los evaluadores, si usted no entiende una hipótesis o pregunta sobre ella en qué consiste nuevamente para que se la expliquen, o castíguela, dígale que usted no entiende, valore eso o no lo valore. Entonces es muy importante que al construir pensemos en esos otros que tienen que entender. Y por eso esa necesidad de desmenuzar, no te dé miedo desmenuzar, explicar. Yo quiero describir un poquito, descríbalo sin miedo. Ah, es que me está quedando muy largo, esto ya parece un párrafo, no pasa nada. Porque de hecho, perdón, porque de hecho me ahogué. Eso nos ayuda más adelante a poder ir haciendo esa construcción de la narrativa. Eso es como lo que necesitamos allí. Pero yo me desahogo para que sigamos acá. Bueno, ya miremos pues qué tenemos acá. Listo, yo las voy a leer así de maneras prevenidas. Yo sé que aquí estamos con el actor. Ah, bueno, que eso es algo importante. Estamos sobre el actor, benefactores y patrocinadores. Uno estando en ese actor, digamos que lo normal sería llegar a hipótesis que hablan de ese actor, pues que hablan de algo relacionado a ese actor. Pero también puede ocurrir que usted estaba explorando ese actor, pero terminó con una hipótesis muy interesante que habla de otro aspecto. No pasa nada, ¿cierto? Pero lo mínimo sí es intentar cuidar, ¿cierto? Como que usted parta de lo que realmente está estudiando, ¿cierto? En este caso, que son los patrocinadores como tal, ¿cierto? Entonces dice, en el futuro, la dependencia financiera por un número limitado de benefactores o patrocinadores se impactará positivamente por el aumento del patrocinio homoparental monoparental, quienes desde su concepción de hogar encuentran gratificación en brindar apoyo a un niño ahijado con una cuota periódica que facilita el acceso de este niño con la sociedad, sin la necesidad de ser señalados por su preferencia sexual, sumando sumado a un enfoque filantrópico de impacto cultural, atrayendo benefactores como lo hace la Fundación Ford y Rockefeller, por medio de aplicaciones como Kiva, disminuyendo así el riesgo de sostenibilidad si alguno retira su apoyo. Listo, ahí hay unos elementos muy ricos para armar la hipótesis. Pero si usted me dice, Jardín, a primera vista, ¿cómo la ves? Yo la siento un poquito compleja de entender, ¿cierto? Hay aspectos que a mi manera de ver tal vez enrarecen. Por ejemplo, yo amplío si esto me amplía, sí. Hay algo que entra, a mí me suena raro. Por ejemplo, cuando tú dices en la hipótesis, ser señalados por su preferencia sexual, entonces yo me pregunto por qué, ¿cierto? ¿Por qué es importante resaltar eso en la hipótesis? Porque cuando llego ahí y me choco con esa información, como que no la entiendo. Yo sé que debe tener una justificación, pero dentro de la hipótesis
y como que me enredo un poquito. ¿Y qué pasó? ¿Cierto? Esa información que es lo que me estaba queriendo decir. Ahora, hay términos que valdría la pena dentro de la misma hipótesis, de manera rápida, intentar explicar, si es que los términos en sí mismos son necesarios. Como por ejemplo, cuando hablas del patrocinio homoparental y monoparental, tú estás dando por sentado que el que lee entiende eso. Y yo, por ejemplo, no lo entiendo, ¿cierto? Eso puede ser una tipificación, una corriente, una empresa. Entonces, como no lo entiendo, en la misma hipótesis yo puedo intentar muy rápidamente despejar esa incógnita, ¿cierto? Por el aumento del patrocinio homoparental, monoparental, el cual consiste en, ¿cierto? Así muy brevemente, y los cuales desde su concepción de hogar, ¿cierto? O si la explicación es esta de quienes desde su concepción de hogar encuentran, puede ser que es que te está haciendo falta hacer alusión como a la persona o al grupo de personas que son aquellas que desde su hogar encuentran gratificación brindando apoyo a un niño ahijado. Entonces, esta terminología que enriquece, que es importante, también a veces puede ser peligrosa, porque el otro no lo entiende. Aún términos que a mí me parece que son muy claros, como filantrópico, o sea, el que es noble, el que tiene una causa noble en sus aportes, sobre todo financieros. Entonces yo digo, ah, no, para mí fue claro. Pero si uno estuviera siendo muy estricto con la hipótesis, uno podría también preguntarse si ese término filantrópico es claro o no, y si se debería cambiar o no. Listo. Listo, y ya como para no darle demasiada varilla a Edward, entonces entra la parte más bacana, y es la argumentación, lo sólido. Y lo sólido se centra en la Fundación Ford y Rockefeller, que tú la estás resaltando, aplicaciones como Kiva, que lo estás resaltando. Entonces uno dice, lo resaltaste, pero no nos dijiste mucho, o sea, no fuiste más allá. A uno que le gustaría, por ejemplo, y yo quiero que te los oyes, busca un camino, ¿cierto? La Fundación Ford, a la cual se puede llegar mediante, o a la Fundación Rockefeller, la cual tiene también, no sé, ¿cómo se dice? Representación en Latinoamérica en tal lugar, ¿cierto? Esas pistas son de lo más valioso. Recordá que estás construyendo unos fragmentos de futuro para un tercero, y ese tercero es la corporación. Y entre más descriptivo seas y más claro, no solo le estás dando un mayor peso a la hipótesis, sino que también la estás haciendo lo más clara. Ahora, mencionas una aplicación que se llama Kiva, punto, la mencionaste. ¿Para qué sirve mencionarlo? A veces deja una pista, pero no lo suficientemente claro. Entonces, por medio de aplicaciones como Kiva, y dijiste aplicaciones, pero solamente mostraste una aplicación. Entonces, como Kiva, y uno podría decir la cual o la que permite, ¿cierto? Y explicar muy brevemente. Seguramente la hipótesis con los elementos que tenés así te va a quedar del doble de tamaño, pero posiblemente te va a quedar del doble de tamaño, pero va a quedar un poquito más clara, más enriquecida, ¿cierto? Eso sería como, por ejemplo, mi valoración sobre esa hipótesis particular. ¿Qué piensas, Eduardo? Sí, profe. Solamente aquí en la parte de lo de la fundación Ford y Rockefeller, es pues como lo vi yo desde el hallazgo, la tendencia, era que ellos, al ser de una fundación filantrópica de impacto cultural, atraían muchos benefactores. No lo vi como que la Fundación Ford y Rockefeller nos fueran a patrocinar Elena y Juan, sino que al ellos encaminarse como en un enfoque de ese estilo, pueden atraer muchos benefactores. Es como el único así que vi que es un poquito diferente, porque lo viste fue más como como Una si nosotros oportunidad. fuéramos a buscar financiación de ellos. Pero Es como ¿sabes qué? lo que vi ahí en la Así como, tendencia. así como me lo explicas, es un poquito más peligroso. Porque vos me estás diciendo, no, Harlem, yo mencioné a Fundación Ford y Rockefeller como para ejemplificar, pero realmente a mí no me interesan ellos, entonces no los ponga. Más fácil busque fundaciones, las cuales sí podrían tener algún acercamiento a la Corporación Elena Igual o a nuestro sistema. Y eso sería lo que yo les mencionaba ahorita, seguir la pista. Su pista son las fundaciones que donan, las fundaciones filantrópicas, esa es su pista, búsquela. Y deme una hipótesis en la cual
este tipo de fundaciones tengan como de alguna manera una fuerza entre lo que estás planteando y nos den una pista que se pueda seguir como con mayor claridad. Sí. Ah, listo, listo, listo. Sí, sino que en la tendencia lo que mostraba era que darle un sentido o un enfoque filantrópico a la fundación hacía que llegaran muchos benefactores. Entonces eso fue como lo que vi ahí. Y que también me generaba pues como ese conflicto de que, bueno, listo, hay diferentes, porque más adelante y sobre responsabilidad social empresarial, hay otra también que se va como repitiendo, que Listo. era como lo que me había dicho. Cuando vos empecés a ver que estás armando dos hipótesis que van teniendo el mismo problema, el mismo camino de solución, entonces empiece más fácil a robustecer una sola. No haga dos o tres que dicen lo mismo, sino que empieces a quedar con una sola, ¿cierto? Dice, esto ya cubrió como cuatro problemas que eran iguales, ya los cubrió y ya los está explicando bien. Entonces te quedas con una sola, ¿cierto? Venga, miremos otra. Veamos esta que tienes aquí más. ¿Hay alguna particular que quiera que miremos? Porque yo no sé si alcanzamos a mirarlas todas. Tengo clase ahorita a las 8. A ver si alcanzo a comer Mm, algo. no, Pero no, miremos. pues sería como la parte de las fuentes de financiamiento. En las fuentes de financiamiento yo descarté dos entradas porque pensaba que ya las había ahí. Abordado. Ajá. Sí, ya las Sí, había ya, abordado. En competencia por rojo, recursos. Sí, sí, mira que está es que bien. Usted, dependencia de fuentes inestables es como lo mismo que estábamos hablando arriba. Y la competencia por recursos también es como lo mismo, porque pues no es como que vamos a darle un factor o ninguna de las tendencias dice, vea, haga una planeación estratégica o utilice este modelo para diferenciarse de su competencia. No, no sí, tenemos ninguna tendencia de esa como para decir que la competencia por recursos se va a ver así beneficiado. bueno, pero listo, pero pilas Habría pues. que encontrar. Exacto. No descarte el problema porque no hay soluciones, sino porque ya lo abordaste. Por ejemplo, el de arriba es verdad, ¿cierto? Fuentes inestables es casi que lo que estabas planteando en la hipótesis de ahorita, que la filantropía, eso está hablando de estabilizar las fuentes. Entonces uno diría, esto ya lo abordé, en efecto lo voy a descartar, ¿cierto? Yo creo que ya se abordó. Pero si yo digo el tema de competencia por recursos, que hay diferentes organizaciones, fundaciones, ONGs, no sé, que compiten por recursos, entonces yo digo, yo eso no lo he abordado, ¿cierto? Yo no he dicho cómo hacer para que la corporación se desenvuelva mejor en un mercado competido. Entonces, si tengo algo, pues empiezo a construir una hipótesis. Si no, no lo descarto, sino que simplemente lo dejo ahí, así no lo haya atendido todavía. Listo. Vea, bueno, veamos acá. Vamos esta, que esta está interesante. Pues dice así, la sostenibilidad financiera, lo estoy ampliando aquí. La sostenibilidad financiera de las organizaciones orientadas a la transformación social y ambiental en Colombia. Listo, pues ahí. ¿Qué me hizo ruido de una? Que se volvió muy impersonal, quedó, fue organizaciones y no hablo del, como Eso por, Elena un- y eso Juan. por un lado, pero eso no es necesariamente estar del todo mal, porque finalmente no nos podemos quedar todo el tiempo hablando que Elena y Juan, que Elena y Juan. Finalmente el sistema cubre también muchas otras organizaciones y yo puedo mostrarles a ellos el futuro de esas otras organizaciones, cómo van a ser impactadas, ellos y otras. Realmente el ruido, y es una decisión que vos tendrás que tomar, es cuando incorporas el tema ambiental, ¿cierto? Porque digo, venga, ¿por qué lo ambiental, cierto? Hasta lo social voy bien. Ese ambiental me pone a pensar, ¿cierto? Está bien, puede ser que vos me digas, Harley, no, pues que primeramente, pues lo que va a ocurrir es para diferentes tipos de organizaciones, tanto sociales como ambientales. Entonces, yo por eso le quiero decir, listo, no pasa nada, yo lo puedo dejar. Pero si yo siento que ese concepto ambientalista me orienta como a otro contexto diferente, puede ser que yo lo omita y simplemente diga la sostenibilidad financiera de la Organización Oriental a la Transformación Social en Colombia. Y no es porque no vayan a abordar también lo ambiental, sino que mi mundo no es lo ambiental. Entonces yo quiero hablar desde lo social. Entonces puede ser que yo limite ese término porque pues, a mí finalmente no me aporta mucho. Se fortalecerá a medida que adopten estrategias de diversificación de ingresos.
mediante su transición hacia el modelo de sociedad-beneficio e interés colectivo, ¿cierto? Y el uso de plataformas crowdfunding. Aquí ya hay dos conceptos, ¿cierto? Está crowdfunding y estas sociedades, yo no sé cómo le digo, sociedad de beneficio de interés Las big, colectivo o beneficio, eso, las BIC, ¿cierto? sí. Estas estrategias permitirán crear un portafolio integral de proyectos atractivos para inversionistas interesados en el impacto social y ambiental, lo cual no solo reduce la dependencia de pocos patrocinadores, sino que además fomenta una red de financiación colaborativa. La implementación de campañas en plataformas como, me imagino que estas son crowdfunding o BIC, ¿sí? Estoy en lo correcto, ¿cierto? Sí, esos son crowdfunding. Ajá, ampliará el alcance a un grupo diverso de benefactores e inversionistas, quienes podrán participar en el sostenimiento y expansión de los proyectos de manera directa, disminuyendo así el riesgo de desfinanciación en caso de que algún benefactor decida retirar su apoyo. Está bien, miren, yo honestamente a esta hipótesis lo único que le quitaría es el tema ambiental y solo para no enrarecer. Lo demás está bien. Si uno quisiera ir más allá sin miedo, claro. Usted, por ejemplo, si yo le digo, Eduard, amplíe, ¿qué quiere explicar más a fondo de esta hipótesis? Las BIC y las crowdfunding en términos de cómo se accede a ellos, cómo funcionan, qué importancia tienen, para qué pueden servir, o usted quiere ampliar un poquito más las plataformas en términos de que hay unas que se usan más o menos, o que pueden tener facilidad de acceso o dificultad de acceso, no sé. Entonces, usted ahí ya tiene una hipótesis, es decir, es innegable, ahí está la hipótesis. Ahora la pregunta que uno se hace ¿es suficiente? ¿La dejo ahí ya? Y mirarla desde los ojos del evaluador, ¿cierto? De ese otro experto que debe venir y entenderla casi que a primera lectura. Entonces ahí es donde uno dice si la dejo o no. Pero si me preguntas, hay una hipótesis clarísima. Habla básicamente nuevamente de temas de sostenibilidad financiera para las organizaciones sociales, muy apalancados en dos modelos que se llaman BIC y crowdfunding y que están representados en plataformas como Ascenso, Aki y Agrap. Eso es lo que dice esa hipótesis, ¿cierto? Sí, Entonces, yo veo una hipótesis clara. Ya es un tema también de gusto y a veces la peor persona para evaluar si está bien es uno mismo por dos razones. O uno es muy laxo, dice, no, eso está bueno, ya se entiende, y la deja tal vez ahí como medio crudita en su redacción, o cae en el otro extremo, no te gusta nada. No, esto le falta, no. No, esto no se entiende. No, y te quedas dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no sos capaz de salir de ella porque no sentís que todavía transmite lo que tiene. Entonces, para mí, hay una hipótesis clarísima, listo. Y también hay una clara evidencia de que vas bien, o sea, que ya la tenés clarísima en lo que es una hipótesis. Entonces, miren lo que hemos dicho. Las hipótesis buscan, primero, no caer en la redundancia, no empezar a hablar lo mismo y lo mismo y lo mismo y resolver el mismo problema de mil maneras diferentes. Si se empiezan a agotar las tendencias, entonces puede ser que es que nos falta más rastreo. Si empiezo a agotar los problemas, fue que me faltó mayor comprensión. Entonces, pero mientras yo tengo elementos, yo puedo enriquecer. A mí un ejercicio también que me gusta mucho Eduardo, por ejemplo, como tú abordaste crowdfunding, Vic, ya abordaste por aquí también el tema de fundaciones, el tema de la filantropía, lo homoparental, digo, bueno, entonces digo, listo, voy y miro, así como hiciste, por ejemplo, la de blockchain. Entonces yo voy y miro otras tendencias asociadas a mi subsistema y miro cosas que me gusten, que me llamen la atención. Yo puedo hacer también ese ejercicio de esa manera. Digo, es que por aquí hay unas tendencias que me llaman la atención, ¿cierto? Y las leo. Entonces digo, mundo digital, presencialidad, bienestar mental entre la presencialidad y el mundo digital. ¿Será que eso me sirve para alguna cosa? ¿Estará bien explicado qué están diciendo de eso? Ah, eso no dijeron nada de eso, ¿para qué va a coger eso? Yo lo descarto. Y así, entonces, hasta que yo encuentre algunas cosas que también me llamen la atención. Ah, es que por aquí están hablando de realidad virtual, Empathy Training, Oculus, Google, realidad virtual. ¿Eso verá qué sirve para temas de entrenamiento? Yo tengo problemas de entrenamiento en mi subsistema. Entonces yo voy y miro si de pronto hay algún problema asociado a alguno de las factores variables y voy a intentar abordarlo desde esta tendencia. Entonces, armar el rompecabezas de alguna manera no necesariamente tiene que tener una única estructura, puede hacerse de muchas maneras diferentes, pero hay que empezar a atreverse a armarlo. Yo creo que lo más valioso que tenés es ese interés, ese primer esfuerzo por intentarlo hacer.
Voy a coger otra por aquí, ¿cierto? Voy a leer la última para que ya pues, simplemente sigamos construyendo hipótesis. Dice, esta hipótesis habla de comunicación, ¿cierto? Una variable, la comunicación. Y dice, en el futuro, eso del futuro no se estresen. El 80% de las hipótesis habla así, en el futuro, pero eso después en la narrativa, todo eso va desapareciendo porque la redacción nos ayuda mucho a que no quede en el futuro, en el futuro, en el futuro, sino que se habla de momentos, etapas, ¿cierto? La combinación de diferentes circunstancias y eso va haciéndose mucho más bonito. Entonces dice, O sea en el que en futuro, la hipótesis uno no le pondría años. Es muy mm, osado mm, de poner ya el año en el que yo lo sí, sí, veo no, visible. sí, no le pongas años. De hecho, Ok, usted no lo sabe. ¿Sabe quién lo sabe? ¿O quién es capaz de después. acercarse a eso? Los expertos. Pero mire que yo dije los expertos. Usted es un experto, no los. Entonces, los expertos en la etapa de valoración, a través de un tema de valoración de probabilidades y deseo, es donde Sí, con realmente el nos ABA. damos cuenta, ahí nos damos cuenta cómo se distribuye eso. Entonces, aquí no se estrese por ponerle fechas. Ay, es que ya, voy a poner de una vez que esto en el 2025, ¿no? No lo ponga. Eso los mismos expertos lo van a descubrir. O, uy, esto le falta mucho. No, esto, les voy a poner que es en 10 años. No lo ponga. Simplemente plantea la hipótesis, que eso va a ocurrir en el futuro. No sabemos cuándo, con exactitud ese futuro, pero lo vamos a descubrir juntos. Entonces dice, en el futuro, el uso de plataformas digitales de terapia familiar asistidas por tecnología mejorará la comunicación entre los profesionales de cuidado. Ahí de entrada yo siento un vacío, ¿sí o no? ¿Cuál es? Mira, yo lo leo otra vez. En el futuro, el uso de plataformas digitales de terapia familiar asistida por tecnología mejorará la comunicación entre los profesionales. ¿Cuál es el vacío? Mm, pues que, aunque yo pongo más adelante el tema de las plataformas digitales. Me mm, imagino que son estas. Al utilizar aplicaciones como Regain y sí, Talkspace, son esas. Ese para sí, mí es el vacío allá. Puede ser que en la redacción aparezcan más rápido. modificarlo, ok. Sí, en el No futuro el dejarla uso de como una plataformas de... plataforma abierta, sino dejar pues porque no está... resaltar de una vez. Eso, de una vez decir, por ejemplo, en el futuro el uso de plataformas digitales como Regain y Talkspace, orientadas a las terapias familiares asistidas por tecnología, mira que ya lo estás diciendo y de una vez ya estás diciendo cuál es el mecanismo, ¿cierto? Entonces ahí dice, y de cuidado infantil y los niños que han vivido situaciones traumáticas. Listo. Al utilizar aplicaciones como estas, se podrán acceder a herramientas de capacitación, comunicación efectiva en línea, permitiéndoles tratar. Eso está muy bien. Este modelo reducirá la barrera geográfica y la falta de recursos de capacitación presencial, incrementando las posibilidades de mejorar el bienestar emocional de los niños y de reducir conflictos familiares asociados a traumas, replicando el impacto positivo que han generado referentes como Better Health. Eso está muy chévere. Entonces, miren, ahí también hay una hipótesis. A mí que me gustaría entender un poquito más, que no lo veo. Veo, por ejemplo, el impacto que generan estas aplicaciones y el uso de para qué se les da, ¿sí o no? Pero no entiendo muy bien cómo se usan. Y usted también en una hipótesis puede aproximar al lector a entender cómo funciona, ¿cierto? Entonces, dice, sé que son plataformas digitales, pero si usted quisiera explicar un poquito más sobre el funcionamiento de ellas, o que se basan en, o que están diseñadas para, usted podría hacerlo ahí. Y ella ya tendría una hipótesis mucho más robusta en el sentido. Está diciendo la plataforma, está diciendo más o menos cómo funciona, está diciendo el impacto y está dando referentes. ¿Qué más quiere? Ahí tiene una hipótesis clarita y una pista muy buena para que esta organización considere que, que puede atender situaciones traumáticas desde el uso de estas plataformas. Listo. Sí, sí, estoy siendo Pero claro, Diego. una consultica ahí, porque yo obviamente, pues, o sea, el tema era que habíamos tirado como tendencias a futuro, pues, cuando hicimos, pues, como la vigilancia tecnológica. Ujú. Pero, por ejemplo, en la actualidad, la fundación en la que trabaja mi esposa trabaja en todo ese tema emocional y complementaría muy bien a la fundación. Eso se mete como una tendencia en la vigilancia tecnológica o cómo se pone, No, porque está en depende. la Es decir, actualidad.
Si usted quiere ser muy, muy estructurado, deberías crear un registro de tendencia, ¿cierto? La tendencia es el uso de, no sé, metodologías o herramientas tales, y usted crea todo el registro y le deja ya la tendencia y lo asocia al actor o variable que usted considera listo. Pero aquí también recuerda algo que yo les decía ahorita. Usted está siguiendo una pista. Usted estaba en este espacio estudiando este concepto de los traumas, de las herramientas para abordarlos, y le vino a su mente que su esposa le había comentado que ellos ya tenían una metodología. Y usted, siguiendo este problema, se fue a explorar esa pista que le dio su esposa y trajo más elementos y enriqueció la hipótesis. No pasa nada. Por eso ese concepto de seguir pistas es muy importante, de hecho muy necesario. Si creemos que todo está dado en la información que tenemos, estamos perdidos, no es verdad. Ahí hay pistas, hay algunos títulos, hay alguna información clave, pero hay que empezar a ir más allá, al punto en algún momento que digamos nos estamos quedando cortos y tendremos que explorar más. Sí, eso es como más o menos el deber ser. Listo. Pero yo te veo muy bien, Eduardo, aparte que tenés un buen ritmo. ¿Cuántas horas has invertido más o menos? O esto, diga la verdad, o esto le fluyó muy rápido, en media hora hizo toda esta hipótesis. En media no, pero sí me fluyó como en una horita y pedacito, porque al principio empecé a, mientras cogí la primera, mientras le di como estructura a la primera, y ya la segunda fue mucho más fácil, y no, pues ya se ha estado yendo ahí fácil, pues o sea, Listo. no, no fácil, pues, pero sí cojo, analizo, miro las que se me parecen un poco y ya las voy integrando. Les No, mejoro está un súper poco. bien. Eso. Ahora logra, lo único sería el mensaje, la palabra sería como profundidad, ¿cierto? Que usted diga, "Ay, yo quiero, las hipótesis van bien, ahora quiero darles un grado de profundidad como si vos realmente tuvieras ahí enfrente a doña Marta y le estuvieras explicando, va, doña Marta, es que usted puede usar esto, que le sirve para esto, y eso se usa de esta manera, por eso va a tener este impacto. Eso es una hipótesis, ¿sí o no? Solo que usted le está hablando a doña Marta por allá, como de algo que puede utilizar más adelantico. Eso es. Entonces, ahora míralo desde ese enfoque. Yo creo que las vas a empezar a pulir un poquito más, pero vas muy bien. Yo creo que podríamos darnos otro espaciecito. ¿No? Hablamos en el chat y miramos cuándo nos volvemos a reunir. La idea pues tampoco es atosigarlos a ustedes, ni mucho menos, pero sí que hagamos, sigamos este ejemplo de Edward, de que todos nos propongamos que cuando nos encontramos es para mirar. Yo me comprometo a irles revisando, a irles colocando comentarios en las hipótesis, ¿cierto? Que vayan construyendo, como para que sepan ir requiriendo. Te sugiero esto, no entiendo esto, creo que le falta claridad en esto, y no es con el ánimo de señalarlas, sino con el ánimo de poderlas ir enriqueciendo. Tiene que haber un punto en el tiempo en el que nosotros como equipo digamos suficiente. Aquí ya hemos abordado de todos los actores y variables que tenemos priorizados, hemos dicho cosas interesantes. Paramos y nos vamos a valorar esto para empezar a construir el futuro. O, o decir, no, no es suficiente, esto le falta, venga, profundicemos más, investiguemos más, encontremos más elementos y tendremos que seguir sobre eso. Listo. Pero en general yo creo, Eduardo, sobre todo, pues que vas muy bien. La invitación para Julio y Laura, si nos están escuchando, es, muchachos, ánimo, no bajen la guardia, pues en el sentido de quieranlo hacer. Y también voy a ser claro, pues para no darle muchas vueltas. Si alguno definitivamente dijo, no, muchachos, ¿sabe qué? No, no, no es lo mío, yo definitivamente no me sintonizo con esto y no quiero, también sea claro y díganosle, ¿cierto? Y ya uno sabe más fácil si voy con Edward o con Laura, o voy con Julio y con Edward, o voy con Julio y Laura, y miro, yo puedo invitar a otros integrantes del semillero, por ejemplo, a participar de este ejercicio que les gusta, que han hecho prospectiva, o a profesores, hay profesores que todo el tiempo me dicen, Arlen, ¿qué tenés? Yo quiero participar. Lo invitamos y empieza a construir con nosotros, pero que sí sea que es una decisión responsable. Listo, es claro. Bueno, don Edward, Listo, yo profe. creo que vas bien, merecido descansito y no, seguir por esa ruta. Y que cuando yo creo que el siguiente mensaje tuyo, creería yo, va a ser, Harling, yo cubrí el subsistema y yo me siento satisfecho, o yo creo que está crudo en este frente. Puede estar crudo en muchos frentes, Edward, para que tengas una mirada muy ampliada. Puede estar crudo en los problemas mismos, puede estar crudo en los paradigmas. Es decir, que vos digas, Harling, eso está quedando corto. Con lo que yo estoy intentando resolver de esos actores, eso ahí le falta, hay más problemas. Ah, bueno, ahí se podría también abordar. O se está quedando corto en las formas de abordarlos.
o muy cercana, es decir, muy del hoy y no tanto del futuro, o de bajo impacto, se queda muy superficialmente atendiendo el problema. Entonces, todo eso es la mirada crítica que vas a empezar a tener sobre tu subsistema. Y seguramente en algún momento, cuando ya lo tengas casi listo, pues seguramente entrarás a apoyar otro subsistema. ¿Listo? Listo, profe. Eduardo, mío, usted pague. Seguimos en contacto y saludos Julio y Laura, juiciosos pues para que el próximo encuentro podamos estar todos y nos ponemos de acuerdo cuando es el momento ideal. Listo. Una feliz noche pues. Chao, bebé. Muchas gracias. Listo, feliz noche. Hasta luego.